Lo que te dijeron. Lo que te ocultaron. Y lo que nunca te atreviste a preguntar. Generación Triple X. Estás escuchando Generación Triple X. Bienvenido y bienvenida en Generación Triple X, un espacio donde hablaremos de sexo, sexo y más sexo, donde romper el silencio porque tenemos claro que callar nunca fue educación. Así es, hoy iniciamos una nueva edición en Depende del Contexto. Por eso listos para hablar de frente, sin filtros y con información real sobre estos temas que a muchos les incomodan, pero que todos necesitamos saber. Prepárense, bichos, porque hoy nos metemos de lleno en nuestra primera sección. Ni santos ni educados. Suban el volumen, que aquí comenzamos. Tu sección, ni santos ni educados. Generación Triple X. Hablar de sexualidad sigue siendo incómodo para muchas familias salvadoreñas. Sin embargo, en una conversación que tarde o temprano todos deberían estar enfrentando. Aunque, por ejemplo, hoy existe más acceso a la información, pero eso no significa que los jóvenes estén mejor informados. Mira, muchos universitarios pues siguen llegando a las aulas con dudas, con mitos y vacíos sobre estos temas relacionados con su cuerpo, tipo sus relaciones y su sexualidad, no saben. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué papel juega la familia, la escuela y la sociedad? Y para aclarar todo eso, van a responder estas preguntas que conversamos con estudiantes, docentes y con la psicóloga y especialista en educación sexual, Elvia Lorena Mezquita. Por favor, escuchemos la siguiente nota. Para muchos jóvenes salvadoreños, hablar de sexualidad sigue siendo una conversación pendiente. Aunque la información está a un clic de distancia, especialistas señalan que el diálogo en casa continúa siendo limitado y que los tabúes familiares influyen en la forma que los universitarios conocen y viven su sexualidad. La psicóloga y especialista en educación sexual, Elvia Lorena Mezquita, explica que este problema tiene raíces profundas dentro de la familia. Eso ha venido siendo de generación en generación un tema tabú, que hablar de ese tema no es muy cómodo dentro del grupo familiar. Eso mismo hace de que la educación sexual que se pueda dar dentro de esta, donde tiene que ver esta, precisamente con las actividades de enseñanza en relación a la sexualidad, no se den de una forma adecuada. La especialista señala que la falta de orientación desde edades tempranas termina afectando la manera en que muchos jóvenes comprenden su propia sexualidad cuando llegan a la educación superior. Llega el chico a la universidad y vienen acá y no manejan información. No saben qué es la sexualidad. No saben a qué se refiere cuando se les pregunta sobre la respuesta, a qué se está refiriendo la persona cuando les hace preguntas sobre la respuesta sexual humana. No saben al respecto. La consulta tan sencilla, ¿qué es un orgasmo? No tienen idea qué es un orgasmo. La ausencia de estos temas dentro del hogar también es percibida por los propios estudiantes. Algunos afirman que las conversaciones familiares se limitan a advertencias sobre embarazos, dejando de lado otros aspectos importantes de la educación sexual. Nunca hubo como algo, si en dado caso mi papá trataba de hablar de ello, solo eran palabras simples, solamente hablaba de prevención de embarazos y nada más, solamente eso, o sea, no había como una educación como tal de sexualidad. Para Mezquita, cuando estas conversaciones no ocurren en casa, muchos jóvenes terminan construyendo sus conocimientos a partir de fuentes poco confiables. Porque la obtienen a través de las redes, a través de los amigos, o se inician en actividad sexual por la presión de los amigos, pero no porque haya claridad de por qué me voy a iniciar en una actividad sexual. Pero el silencio no solo se observa en los hogares.
Dentro de los espacios educativos, todavía existen temas que generan incomodidad y que muchos jóvenes prefieren evitar por miedo al juicio o a la crítica. Así lo señala el docente Francisco Borja, quien identifica algunos de los temas que con más frecuencia son considerados tabú entre los estudiantes. Sí, hay temas específicos que siempre se consideran tabú. Por ejemplo, el tema de las relaciones o relaciones coitales entre jóvenes que no estén preparados ni económicamente ni emocionalmente para mantenerlas, sobre el aborto, sobre las relaciones de la diversidad sexual. Siempre existen ese tipo de temas que son bastante temerosos de los estudiantes tocarlos. Ante esta realidad, la psicóloga considera que la educación sexual también cumple una función de prevención y protección desde edades tempranas. Le deberíamos de enseñar desde chiquito que eso se llama abuso y que esa es falta de respeto. Y eso mismo va a ir ayudaría a que el chiquito o la chiquita desde ya vaya creciendo con esa posición y a partir de ahí va a aprender a decir sí o a decir no. Especialistas coinciden en que la educación sexual integral no busca fomentar conductas específicas, sino brindar herramientas para comprender el cuerpo, reconocer límites y ejercer el consentimiento y tomar decisiones informadas. Mientras tanto, muchos jóvenes continúan construyendo su conocimiento a partir de Internet, redes sociales o comentarios de amigos. En ese escenario, el reto sigue siendo abrir nuevos espacios de diálogo donde la sexualidad deje de ser un tema prohibido y se convierta en una conversación informada y responsable. Para Generación Triple X, informó Anderson Membreño. Tu sección, ni santos ni educados. Generación Triple X. Saben, hay algo que me llamó mucho la atención del reportaje, que a pesar de que vivimos rodeados de información, muchos jóvenes siguen llegando a la universidad con dudas básicas sobre la sexualidad. Sabes, tenés razón, porque yo creo que nos podemos identificar con lo que pues el estudiante nos dijo, ya que en muchas familias las conversaciones nos limitan a la advertencia sobre los embarazos o simplemente no existen estos temas en la familia. Sí, y la verdad que eso provoca que muchos jóvenes busquen respuestas en internet o con sus amigos, donde no siempre está una información confiable. Además, fíjate, Jefferson, que la educación sexual no solo se habla de relaciones sexuales, también tiene que ver mucho con el consentimiento, el respeto y el autocuidado también, vea, y la prevención de situaciones de abuso. Sí, y algo importante que menciona la licenciada Mezquita es que en estos temas pues deberían de abordarse desde las edades tempranas y de forma natural, pues para que los jóvenes no se sientan incómodos. Ajá, para mí, bichos, es interesante porque las preguntas siempre van a existir. La diferencia es quién las responde. Y es que ahí está el reto para la familia, fíjate, las escuelas y la sociedad, porque ellos generan espacios donde hablar de la sexualidad deje de ser un tabú. Pero bueno, seguimos en Generación Triple X. Estás escuchando Generación Triple X. Tu sección con sexo. Generación Triple X. Cuando hablamos de sexualidad, en El Salvador es un debate y suele ser intenso. Para algunas personas hablar de este tema es ayudar a los jóvenes a tomar mejores decisiones. Para otras, ciertos contenidos no deberían de estar presentes en las escuelas o en medios de comunicación. Sí, pero es que también hay que ver que en los últimos años han surgido discusiones sobre qué es lo que se puede enseñar o qué lenguaje se puede utilizar y hasta qué punto deben abordarse los temas relacionados con lo que es la sexualidad y el género. Pero saben, este debate es exclusivo de El Salvador. En varios países de América Latina, pues esto se discute constantemente quién debe educar sobre la sexualidad, ya sea la familia o las escuelas o el Estado o los medios de comunicación.
Y mientras algunos consideran que limitar ciertos contenidos protege la niñez y la adolescencia, otros sostienen que restringir la información puede generar más dudas y tabúes. Y fíjense que según la UNESCO, la educación sexual integral no consiste únicamente en hablar de lo que son las relaciones sexuales, sino que también aborda temas como lo que es el consentimiento, la prevención de la violencia, la autoestima y la igualdad y las relaciones saludables que esperan los jóvenes. Eso es importante porque la falta de información que tienen los jóvenes ante las consecuencias reales que pueden suceder hace que pues muchos especialistas coincidan en que los jóvenes informados tienen más herramientas para reconocer las situaciones de riesgo y así poder tomar decisiones responsables. Entonces surge una importante pregunta. ¿Estamos protegiendo a los jóvenes o les estamos dando la información necesaria para comprender mejor su realidad? ¿Dónde termina la protección y dónde comienza la censura? Para poder profundizar en este tema, escucharemos la siguiente nota. La educación sexual en El Salvador enfrenta cada vez más restricciones. Temas relacionados con sexualidad, género y lenguaje han generado debate tanto en los medios de comunicación como en los espacios educativos. Un trabajador del Canal 10 por temor a represalias prefiere guardar su identidad. Asegura que existen limitaciones para abordar estos contenidos dentro de la televisión pública. Con esa pregunta acerca del contenido que se puede pasar a través de televisión, está casi que estrictamente prohibido hacer alguna insinuación sobre, por ejemplo, sexualidad, ya que el país está bajo varias leyes para la niñez que más que proteger siento que desinforman, ya que no podemos tocar, como te digo, temas de sexualidad, temas de género, temas de, como te mencioné, de lenguaje. No podemos decir ellas ni nosotras, sino que nosotros, ellos, padres. Para la psicóloga y especialista en educación sexual Elvia Lorena Mezquita, estas restricciones representan un retroceso en comparación con años anteriores, cuando existían más espacios para abordar estas temáticas. Desgraciadamente, acá en nuestro país estamos de retroceso, porque antes se les hablaba a los chicos en las escuelas con libertad y habían programas. Me acuerdo de uno que había sobre habilidades para la vida, si no me equivoco, no sé cómo se llamará, si es que no existen, los quitaron. Entonces dentro de eso daba pautas para poder retomar estas temáticas los profesores y dar información. Por su parte, César Hernández, trabajador de una organización de niñez y adolescencia, advierte sobre las consecuencias que puede tener la falta de información para las nuevas generaciones. Mientras el debate continúa, especialistas y organizaciones coinciden en que el acceso a información clara sigue siendo fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos pues de cómo afecta la censura en algún tipo de contenido o de información sobre cualquier tipo, y en este caso sobre la sexualidad, evidentemente afecta al desarrollo de los jóvenes, pues puede generar tabúes, dificulta las conversaciones abiertas porque termina siendo algo vergonzoso, algo penoso de lo que hablar, y se vuelven menos responsables sobre temas que forman parte pues del desarrollo humano y personal e integral, y sobre todo en una etapa tan importante como la adolescencia o la juventud. Para Generación Triple X, informa Jefferson Martínez. Tu sección con sexo. Generación Triple X. Hay algo que me llamó mucho la atención, fíjese, bicho, que el trabajador de Canal 10 habla de las limitaciones para abordar temas relacionados con la sexualidad. Y también me llamó mucho la atención cómo dijo eso del género, que el género dentro de la televisión es pública. Y eso, bichos, abre una pregunta bastante interesante, que hasta qué punto limitan ciertos contenidos que protege a los jóvenes y cuándo comienza a convertirse en censura. Fíjate que porque una cosa es adaptar los contenidos según la edad y otra muy distinta es poder evitar completamente las ciertas conversaciones.
Además, muchas veces cuando escuchamos educación sexual, pensamos únicamente en sexo. Cuando en realidad estamos hablando de temas mucho más amplios como el consentimiento, la prevención de abuso, las relaciones sanas, el respeto al cuerpo y lo que es la salud emocional. Tenés razón y de hecho la Organización Mundial de la Salud señala que la educación sexual ayuda no solo a desarrollar habilidades para que puedan tomar decisiones, informar y construir las relaciones respetuosas. Y fíjate que hay algo clave aquí, que es la desinformación. No solo desaparece porque dejemos de hablar de un solo tema. Ajá, porque al contrario, si no existe información formal, los jóvenes buscarán respuestas en otro lugar. Y pues normalmente ese lugar, como conocemos, es el internet. Que puede ser una herramienta increíble, pero a la vez también como que tiene un espacio donde circulan muchos mitos. Porque, por ejemplo, hoy un adolescente puede encontrar lo que son decenas de videos sobre la sexualidad en TikTok, en lo que son cuestión de minutos, pero no necesariamente es una información verificada. Y sabes, ahí está el desafío. No solo esto se trata de tener acceso a información, sino tener acceso a la información confiable. Y también me pareció importante lo que se mencionó de la psicóloga sobre los programas educativos, que antes abordaban esos temas con mayor libertad. Ajá, porque más allá de las posiciones ideológicas, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué herramientas estamos dando a los jóvenes para entender su cuerpo, sus relaciones y sus derechos? Y quizás aquí tenemos la reflexión, tipo, es más importante este bloque que el silencio no elimina las preguntas. Pero las preguntas siguen existiendo. La diferencia es quién las responde. Un docente. No, la familia. ¿Los medios? ¿O será algún algoritmo de las redes sociales? Seguimos en Generación Triple X. Porque callar nunca fue educación. ¿Hablar de sexo todavía da pena en El Salvador? Entre tabús, complejos, censura y religión, una generación aprendió más por internet que en casa. Generación Triple X, el podcast universitario donde hablamos sin filtros sobre sexualidad, placer y todo eso que muchos piensan, pero pocos dicen. Estás escuchando Generación Triple X. Tu sección, Minutos Íntimos. Generación Triple X. Llegamos a uno de los espacios más interesantes de Generación Triple X. Así es, bichos, porque en Minutos Íntimos vamos a hablar de esos temas que muchas veces nos generan la curiosidad, las dudas o incluso vergüenza, pero que forman parte de la sexualidad y de nuestra vida cotidiana. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de cápsulas breves y conoceremos algunos datos, mitos y realidades sobre temas que siguen generando debate entre los jóvenes. Así que acompáñenos porque durante los próximos minutos hablaremos sin prejuicios con una información basada en hechos reales. Para comenzar, salimos lo que es a preguntarle a varios universitarios qué piensan cuando escuchan la palabra sexualidad. Mira, sus respuestas muestran que este tema puede tener significados muy diferentes, tipo dependiendo de la educación y las experiencias de cada persona. Escuchemos. Hoy salimos a las calles de la U para preguntarles a los jóvenes universitarios qué temas sobre el sexo todavía generan prejuicios o vergüenza. Esto nos respondieron. Acompáñennos. Soy Sandra Rivera y siento que uno de los temas serían las enfermedades sexuales. Mi nombre es Catherine Godoy y creo que más que todo la sexualidad femenina es la que está un poco tabú porque se puede hablar abiertamente de que los hombres tengan sexo con varias mujeres, pero como que la virginidad o la pureza femenina está bien cerrada, como que si alguien ha tenido mucho sexo con muchas personas, con muchos hombres, ya está echada, entonces como que hay un rechazo ahí. Mi nombre es Aldair Fuentes y pienso que viene siendo el tema de la orientación sexual, ya que muchas personas piensan de que pueden ser juzgadas al expresarse. Siempre comunicados con Meredith López, para Generación Triple X. Algo que me llamó la atención es que muchas personas siguen relacionando la sexualidad únicamente con las relaciones sexuales, bro.
Y en realidad también incluye emociones, afectividad, identidad y la manera en que nos relacionamos con otras personas. Sí, y la verdad que yo siento que la educación sexual integral es importante porque nos ayuda a comprender lo que es la sexualidad como parte del desarrollo humano. Por eso, ahora hablaremos de uno de los complejos más comentados en los hombres. Nos referimos a las preocupaciones relacionadas con el tamaño del pene. Una inseguridad pues que ha alimentado muchas veces por estereotipos y expectativas poco realistas. Ajá. Así que escuchemos esta cápsula. Uno de los complejos más frecuentes entre los hombres es el tamaño del pene. Sin embargo, diversos estudios han encontrado que muchos hombres subestiman su tamaño y se preocupan más por este aspecto que sus propias parejas. Los especialistas señalan que factores como la comunicación, la confianza y el bienestar emocional tienen mucho más impacto en la satisfacción sexual que las medidas corporales. La presión social y los estereotipos suelen crear expectativas poco realistas. Y pues sí, bichos, este es un ejemplo claro de cómo los estereotipos pueden afectar la autoestima. Y de hecho, varios estudiantes han encontrado que muchos hombres están más preocupados por este tema que por sus propias parejas. Y fíjate que los especialistas coinciden en que la confianza, la comunicación y el respeto suelen tener mucho más peso en una relación. Y nada, seguimos con un tema que durante décadas ha estado rodeado de silencios y mitos. Y se trata de la masturbación, una práctica donde circula mucha desinformación. Así que escuchemos algunos datos importantes. Durante años se han infundido mitos sobre la masturbación. Algunos dicen que causa enfermedades, debilidad o problemas de salud, pero no existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones. De hecho, especialistas consideran que la masturbación es una práctica común que permite conocer mejor el propio cuerpo y las respuestas sexuales. Lo importante es comprender que se trata de una decisión personal y que la información basada en evidencia ayuda a dejar atrás prejuicios y creencias falsas. Conocer nuestro cuerpo también forma parte de la educación sexual. Creo que esta es una de las áreas donde más mitos siguen existiendo. Sí, porque la verdad muchas personas crecieron escuchando historias que no tienen pues un respaldo científico. Y puya, eso es importante, hablar del tema desde la información y no desde los prejuicios. Y para cerrar esta sección abordaremos otro tema que suele generar curiosidad y opiniones divididas. Mira, vamos a hablar de los juguetes sexuales, productos que todavía están rodeados de muchos estigmas. Escuchemos la cápsula. Cuando se habla de juguetes sexuales, todavía existen muchos prejuicios. Algunas personas creen que son algo extraño o exclusivo para ciertas edades, pero la realidad es diferente. Estos productos están diseñados para explorar el placer, conocer mejor el cuerpo y complementar la vida sexual de quienes deciden utilizarlos. Especialistas en sexualidad destacan que su uso no reemplaza las relaciones humanas ni la intimidad emocional. Como cualquier otro tema relacionado con la salud sexual, lo más importante es informarse, utilizarlos de forma segura y dejar atrás los estigmas. Porque la educación sexual también significa conocer todas las herramientas disponibles para tomar decisiones informadas. Creo que esta cápsula nos demuestra cómo muchas veces juzgamos temas sobre lo que realmente sabemos muy poco. Exacto, fíjate, la desinformación suele generar miedo o rechazo a veces y simplemente son herramientas. Y fíjense que lo importante es contar con información confiable y respetar que cada persona tome decisiones distintas sobre su vida sexual. Así que llegamos al final de Minutos Íntimos. Y no solo eso, hoy conocimos algunos de los mitos, dudas y curiosidades que siguen presentando cuando hablamos de sexualidad. Ajá, así que la información basada en evidencia sigue siendo una de las mejores herramientas para combatir la desinformación. Nosotros hacemos una pausa, pero en Generación Triple X todavía tenemos mucho más que conversar. Ya regresamos. Estás escuchando Generación Triple X. Tu sección, El Diablo es virgen. Generación Triple X. En El Salvador se habla mucho de sexo y sigue siendo incómodo para muchas personas. Pero cuando uno tiene la conversación, le agregamos la religión. El tema se vuelve todavía más complejo. Y es que la religión, ¿verdad?
la religión, o sea, sigue teniendo una influencia importante en la vida cotidiana de millones de personas. Porque no solo es en América Latina, sino que también en la forma en que entendemos temas como lo que es el matrimonio, que ya sabemos cómo son, o sea, las relaciones de pareja o la sexualidad. Y mira, según Latino Barómetro, más del 70% de los latinoamericanos se identifican con alguna religión. Y eso pues significa que las enseñanzas religiosas continúan influyendo en la manera en que muchas personas toman las decisiones sobre su vida personal. Y sin embargo, muchas veces conocemos más los mitos o las opiniones populares que lo que realmente dicen los religiosos. ¿La Biblia prohíbe hablar de sexo o considera la sexualidad algo negativo? ¿O existe una diferencia entre lo que dicen los textos religiosos y la forma en la que algunas personas los interpretan? Para conocer esto, una perspectiva desde los estudios bíblicos, conversaremos con el sacerdote y biblista José Mauricio Murillo, quien nos comparte cómo entiende la Biblia, la sexualidad y cuál considera que debe ser el papel de la Iglesia frente a las nuevas generaciones. Por favor, escuchemos la siguiente nota. La relación entre religión y sexualidad continúa siendo un tema de debate. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, la sexualidad no es vista únicamente como un tema moral, sino también como una dimensión importante de la vida humana. El sacerdote y biblista José Mauricio Murillo explica que la Biblia entiende la sexualidad como parte de la creación y de las relaciones que las personas construyen a lo largo de su vida. La sexualidad se entiende desde un propósito de, vamos a decir, se marca en la creación, ¿verdad? Y tiene un propósito reproductivo, ¿verdad? La sexualidad es lo que hace posible, pues, que un pueblo crezca, que un pueblo se desarrolle, ¿verdad? Y tiene eso, ¿verdad? En todas las sociedades, ¿verdad? Y digamos la sociedad bíblica o la sociedad, digamos, que se refleja en los escritos bíblicos no va a ser la excepción. Además, el religioso señala que la Iglesia ha cambiado su forma de abordar estos temas y que actualmente busca acompañar a los jóvenes en el descubrimiento responsable de su sexualidad, promoviendo el respeto, el diálogo y la dignidad humana. Para Generación Triple X, informó Meredith López. Tu sección, El Diablo es virgen. Generación Triple X. Vaya bicho, después de escuchar la nota me quedo pensando en algo. Y es que muchas veces cuando escuchamos la palabra religión y la sexualidad en una misma oración, automáticamente lo que pensamos es en un conflicto. Sí, vos. Esto pareciera que son dos temas destinados a enfrentarse, pero la entrevista pues plantea algo diferente, que la sexualidad forma parte de la experiencia humana y no necesariamente debe verse de la culpa o pues el castigo. Y eso es importante, fíjate, porque vivimos en una sociedad donde la religión sigue teniendo mucho peso cultural, pero incluso personas no practican una religión y crecieron escuchando ideas influenciadas por alguna tradición religiosa. Ajá, y es que gran parte de los valores relacionados con el matrimonio, las familias o las relaciones de pareja tienen una fuerte influencia religiosa en América Latina. Y mira, por eso a mí me llamó la atención cuando el sacerdote habló del diálogo entre la iglesia, la psicología y la ciencia. Pero porque muchas veces pensamos que son mundos completamente separados, pero cuando hoy existe una conversación entre estas áreas, hace algunas décadas. Ajá, y por eso es que se nota en la forma en que actualmente se habla de bienestar emocional, la afectividad o lo que es la salud mental. Y además de eso, la sexualidad no solo se limita únicamente en el acto sexual, también tiene que ver con las emociones, identidades, el afecto y las relaciones humanas. Cabal, y fíjate que la Organización Mundial de la Salud define la sexualidad como una parte central del ser humano, que incluye aspectos físicos, emocionales y sociales. O sea, pero como muchos jóvenes solo siguen recibiendo una educación sexual bastante limitada, la verdad. Puya, y eso lo vimos durante todo este programa, en que en muchos hogares las conversaciones se limitan a las advertencias sobre los embarazos, a decidir simplemente tener cuidado.
Pero aquí es donde aparece una pregunta muy importante, fíjate. Y esto no se habla en casa. Y es que ¿dónde aprenden los jóvenes? Y la respuesta más común siempre es internet. Y eso tiene ventajas enormes porque nunca antes hubo tanto acceso a tanta información, pues. Pero esto significa que es convivir con mitos, desinformación y contenido que no siempre tiene respaldo profesional. Pero algo que me gustó bastante de la entrevista es que el sacerdote habló de acompañar antes que juzgar. Porque mira, ve, cuando una persona siente que será juzgada, normalmente deja de hacer preguntas. Y cuando deja de preguntar, muchas veces terminan buscando respuestas en lugares poco confiables. Y quizás ahí es uno de los grandes desafíos para las iglesias, para las familias y las escuelas. Crear espacios donde los jóvenes pueden hablar sin algún miedo. Porque las dudas sobre la sexualidad pues siempre van a existir, bu. La diferencia está en si dudas se responden con información confiable o con prejuicios. Y creo que esa es una de las principales reflexiones que nos deja este programa. Que hablar de la sexualidad no debería ser motivo de vergüenza, sino una oportunidad para aprender, dialogar y comprender mejor una parte fundamental de la vida humana. Porque callar nunca fue educación. Nos vemos. Hasta Bye. la próxima. Hasta pronto. Porque hablar de sexualidad no debería de ser un tabú. Esto fue Generación Triple X. Hasta la próxima en Depende del Contexto.